Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un programa más de Alas para Vivir, sanando el alma entre amigos. Soy la doctora María Dolores Cerda Ruiz, es un placer. El día de hoy me acompaña Pili Elizondo. Pili. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? tardes a todos. ¿Cómo están? Muy bien, ¿tú? Bien, también gracias a Dios. ¿Lista para platicar? Hoy tenemos un tema, ¿cómo les voy a decir, Pili? Como digo siempre. Muy interesante. Siempre digo lo mismo, pero pues que sí está bien interesante, ¿a poco no? Pues es que son temas de actualidad, entonces Sí. es algo que nos va a ayudar a todos de que si no lo tenemos uno, pues podemos detectar si alguien más lo tiene, alguien que esté cercano, alguien que queremos y que podamos ayudarlo de alguna manera. Exacto, entonces el día de hoy, comentando con Pili fuera de cámaras, le sugería y estuvimos de acuerdo en que en el día de hoy vamos a comentar sobre un test que es precisamente para detectar primero pues si hay depresión y luego si es una depresión leve, moderada, severa, y sobre todo de antemano comentamos que el test, Pili, no es una cuestión definitiva, es para orientar a la persona. Sobre todo creo que en muchas ocasiones la persona que tiene una depresión es la que menos se da cuenta que la tiene. Es correcto, y en muchas ocasiones, como la depresión, como tú lo mencionabas, va desde leve, moderada hasta severa. Cuando es leve, a veces no nos damos cuenta porque seguimos siendo funcionales. Sí. Entonces, dices tú, pues es que ya no me interesa ir al cine, ya no me interesa jugar fútbol, ya no me interesa hacer esto. Y son pequeños cambios que vamos haciendo en nuestra vida cotidiana. Así y es. no nos damos cuenta que son pequeñas señales también de que podemos estar iniciando en una depresión que se pudo haber originado por un duelo, a lo mejor no bien manejado, ¿sí? Entonces, no resuelto. Exactamente, no resuelto, que puede ser por muchísimas cosas, o sea, una amistad, una relación de pareja, una pérdida de un familiar, una pérdida de un trabajo. De un trabajo, exactamente. Son tantas cosas. Hasta un cambio de ciudad nos puede llegar a desencadenar una depresión y a veces ni cuenta nos damos, simplemente estamos en la situación, por ejemplo, cuando es un cambio de ciudad, es que no me siento a gusto, no me gusta, es que yo no soy de aquí y empezamos así a bloquearnos y a negarnos y no nos damos cuenta que podemos estar ya en una curva descendente, ¿verdad? Que nos puede causar más daño. Así es. Definitivamente, bueno, vamos a iniciar comentando con ustedes. La depresión viene de la palabra deprecio, del latín deprecio. Y deprecio quiere decir abatimiento, sufrimiento, melancolía, o sea, tristeza. Tristeza. Entonces la depresión pues es una persona que tiene un estado de ánimo triste, desanimado, apático, abatido. Y finalmente aquí lo interesante, Pili, es que una de las, bueno, eso de hecho viene en una de las preguntas del test que les vamos a preguntar, pero tiene que ver porque normalmente la tristeza y la melancolía son estados de forma natural que todos vivimos, o sea, y es perfectamente es normal, completamente normal vivirlos. Y duran a veces hasta 15, 20 días, a veces un poquito más dependiendo de cada quien y qué tan fuerte haya sido la situación. Pero definitivo. Ya cuando se empieza a extender, como hemos estado diciendo, ya cuando se extiende es cuando ya nos empieza a afectar en nuestro día a día. Entonces, sí, esa es una de las cosas que considero yo muy interesantes, porque como bien dice Pili, si por ejemplo una persona, por decir algo, tú mencionaste ahorita el ejemplo de ir al cine, que por ejemplo a mí es algo que me gusta mucho, a ti también. Me encanta. Y que por ejemplo la persona diga, no, pues ya no tengo ganas de ir al cine, ya no tengo ganas de ir a caminar. O sea, son ya focos donde la persona necesita estar más alerta. Entonces, no está mal, por ejemplo, también otra cosa muy interesante, muy importante es que cuántas veces, Pili, hay un motivo para que tú estés triste, o sea, ¿sí? Hay un motivo real por el que tú estás triste. Claro. La cuestión es, por ejemplo, simplemente lo mencionamos hace un momento, ¿quién que ha perdido la amistad de una pareja o un amigo, amiga, se perdió la amistad, ¿a quién no le ha dado tristeza? Te da tristeza porque implicó muchas situaciones, muchas cosas para llegar a un punto de ruptura y dices tú, es una desilusión, es un dolor, es algo que dices tú, ya no va a seguir, ya no lo vas a seguir viendo por determinadas circunstancias. Entonces, si
vamos a poner un ejemplo, si fuera una traición, que tú confiaste en esa persona y esa persona fue y dijo lo que tú le confiaste más adelante, pues es una traición y en muchas ocasiones, a veces la más común, de terminar una amistad, ¿sí? Así es. Entonces dices, eso duele y es como lo mencionamos ahorita, va a doler un determinado Y nos tiempo. da tristeza, claro. Lloras, claro. inclusive te enojas, despotricas, te encierras, así como que eres tú, tampoco quieres ver a las demás amigas, ¿sí? Y es Ahí lo normal. importante sería que reconozcamos que nos está doliendo, que nos está afectando, porque si yo lo reconozco, ese es el principio para poder salir de una depresión. Sí, pero si yo, definitivo. por ejemplo, digo, no, es que a mí no me da tristeza, total, Que se vaya a la porra. o exactamente, o sea, pues a la porra, pues no es cierto, ¿verdad? Porque, sobre todo, como decías tú ahorita, a mí me tocó vivir el año pasado una situación así con una amiga a la que yo quería mucho. Bueno, la sigo queriendo, pero ella por un malentendido de una cuestión me pidió mi servicio médico, una opinión de su abuelita. Y incluso quería otra opinión aparte de la mía, fue un geriatra. Y ella al final quería que nuevamente fuera. Yo no pude y no lo entendió. Y dio por terminada mi amistad cuando a mí lo que me dolió fue que, oye, pero pues si no la ofendí, Claro. no la traicioné, como Exacto. decías tú ahorita, no la traicioné. Pero para ella fue una ofensa, me volvió a hablar porque necesitaba que le regresara un libro que tenía, porque me di cuenta, ya le regresó el libro, fue a mi casa. Y desde ahí yo le seguía mandando mensajes, ¿cómo estás? Nada. Cortó la amistad. Acepto que a mí me dolió, acepto que yo me puse triste, pero unos días, porque para mí era una oportunidad de ver, bueno, la regué, déjame ver. No, yo no la regué, yo no fui a ver a su abuelita, que finalmente falleció, porque no pude. Entonces dije, bueno, pues no me sirve esta situación, reconozco que me dolió, pero yo no puedo seguir enganchada. Entonces solté y la dejé ir y la bendije, a la fecha la sigo bendiciendo. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, como que tiene mucho que ver esto que platicamos ahorita con lo de que tristeza, melancolía, todos lo tenemos. El problema es cuando te empieza a afectar en tu vida cotidiana para comer, para dormir, para estar motivado, ¿no? Para bañarte. Simplemente, o sea, exactamente. A veces que la gente no quiere ni siquiera levantarse de la cama para darse un baño. Entonces ya cuando eso ya empieza a entorpecer tu vida diaria. Sí, fíjate que es bien, bueno, no extraño, sino más bien raro. Porque, por ejemplo, yo tengo unas personas que conozco que su mamá siempre ha tenido un cuadro de depresión. Entonces, sus hijas siempre han sacado adelante su casa. O sea, como que se fue instalando la depresión en su parte de vida. Y como que se fueron acostumbrando a que, pues mamá no sale porque a ella no le gusta salir. Sí, entonces estás justificando que pues eso no está bien. No, y acuérdate que hace un siglo a las personas deprimidas no las identificaban como deprimidas, las identificaban como melancólicas. Sí. Porque no tenían ganas de hacer nada, así como la señora ahorita. Es una persona melancólica o nació triste. Ni modo, no se puede hacer nada. No, Pensaban que no se podía hacer sí nada. se puede hacer todo. Exacto. Sí se puede hacer todo. Yo creo que aquí lo que es bien interesante es siempre buscar el origen de... Y algo que, porque probablemente en un momentito vayamos a ir a la primera pausa, al primer corte, Pili. Por eso no quiero empezar con el test. Pero ahorita, por ejemplo, quiero comentar por qué es tan importante el hablar de la depresión. A mí como médico, Pili, me ha tocado mucho últimamente que en las consultas que doy, y tú también como terapeuta, Pili, como terapeuta, no me va a dejar mentir lo que yo les voy a decir en este momento, que últimamente cuando atendemos a personas, yo me doy cuenta cómo está atrás de todas esas enfermedades, gastritis, colitis, insomnio, falta de apetito, mucho sueño, menos sueño. Dolor de espalda, mucha gente le dice el dolor de espalda no lo aguanto. Exactamente, pero fíjense que tiene que ver con que el origen en muchos de los padecimientos hay una depresión. El día de ayer me tocó, es algo que te iba a platicar hace un momento, me tocó atender una persona que ya la estaba atendiendo una terapeuta. Okay. Y ya la terapeuta le había dicho que traía una colitis, que traía una gastritis, que traía datos de una intoxicación su organismo.
y ya le habían sugerido algunos de algún producto natural, el que sea, ¿verdad? Sí. Entonces, pues bueno, me pareció muy bien, muy interesante y me dice, pero yo quisiera su opinión, me dice la terapeuta que la estaba atendiendo. Claro. Entonces, sí te he comentado, Pili, y bueno, para los que no saben, Pili y yo somos iridólogas. Así es. Tenemos esa especialidad, es algo bien bonito, de verdad, a mí me ha gustado mucho. Yo todavía no me entregan mi título, pero ya me recibí. Entonces me da mucho gusto, pero le reviso su iris y me doy cuenta que atrás de todas las enfermedades que traía, la colitis, la gastritis, el insomnio, le faltaba aire, palpitaciones, le detecto una depresión. Es que, Pero sabes que en este caso, Pili, era una depresión, tiene 52 años, por un desajuste hormonal, ajá, por una menopausia. O sea, ese sería uno de los orígenes de una depresión. sí, así es, Entonces, definitivamente. híjole, me di cuenta cómo cuando te vas al origen, que en este caso es la depresión por un desajuste de hormonas, se le va a corregir todos los síntomas que traía. Pero bueno, vamos a una pausa, Pili, y regresamos en un momentito, no se vayan. Bienvenidos, vamos a continuar. Pili, ¿te parece que empecemos a platicar sobre el test? Sí, Hoy para que nos como, alcance el tiempo. ¿verdad? Hoy les decía al inicio del programa que vamos a platicarles sobre un test, así se llama, test de depresión, del doctor Iván Goldberg. Es un médico que se especializó, acaba de morir en el 2013 apenas, en psiquiatría, pero él siempre se enfocó mucho en la depresión y yo creo que le llegó a apasionar tanto como para que desarrollara un test. Entonces él se dio cuenta y él insiste mucho en sus bibliografías donde viene información que este test no es concluyente, o sea, tú se lo puedes aplicar a una persona, ustedes lo pueden aplicar en su casa, esa sería la intención que tuvimos el día de hoy, para que se den una idea cómo andan de su estado de ánimo. Pero él dice, no es concluyente, orienta para que la persona diga, bueno, pues oye, sí es cierto, contesté que sí y de qué forma a la mayor parte de las 18 preguntas, pues entonces sí habría que acercarse con su médico de familia, con un psicólogo, con un terapeuta, con un psiquiatra. Pues sí, Ya definitivamente para que para puedan hacer concluir un otros estudios diagnóstico, y que le ya puedan. concluir un diagnóstico. Bueno, aquí a las 18 preguntas, ustedes pueden ir anotando qué es lo que se tiene que responder a cada una de las preguntas. Haz de cuenta, te voy a dar el ejemplo, Pili. Sí. Hace las cosas despacio, esa sería la pregunta número 1. Y luego se pone como inciso A, no. Inciso B, poco. Inciso C, moderadamente. Inciso D, bastante. Inciso E, mucho. O inciso F, muchísimo.
Puede ser o número 1, número 2, ¿verdad? Ujú. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Para que sea cualquiera de esas la respuesta. Entonces, fíjense bien, yo sentí el test, así como que vamos de las cosas como más. Es que tú habías puesto atención, Pili, en esto, o sea, de que hace las cosas despacio. Que ¿Qué significativo puede ser? ¿Qué significativo puede ser? Lo que Porque pasa es de que sí es cierto, o sea, si te pones a pensar, tú llegas a tener un ritmo de vida, no sé, para levantar la mesa, para lavar los platos, para terminar de recoger, por ejemplo, la cocina, cuando terminas de comer. Así Entonces es. dices tú, si eso te tarda, no sé, 45 minutos, una hora, y de repente ahorita que te hagan la pregunta y te quedas pensando, oye, pero es que ahorita se me quedan los platos sucios. por ejemplo, Es un decir, ¿sí? Ujú. Y no te habías percatado de eso. Hasta en la noche que llegas, haces la cena y te topas con el fregadero con platos sucios y ahí van los de la cena y a lo mejor ahorita ya lo haces. Pero a mediodía, ¿por qué no se arregló? ¿Sí? ¿Por quiere qué no se decir, puede terminó? ser que estás haciendo las cosas más Más despacio. despacio. Entonces ahí, por ejemplo, la respuesta puede ser, por ejemplo, hace las cosas más despacio, puede ser, no, o sea, yo Lo sigo hago con mi normal. ritmo. Ujú. Puede ser poco, Ujú. puede ser moderadamente, puede ser bastante, o puede ser mucho, o sea, mucho Sí. hago las cosas más despacio, o muchísimo, o sea, me alenté. Por ejemplo, el simple hecho del hábito de bañarnos, ¿sí? Ándale. Un regaderazo que a lo mejor te toma 15 minutos, ahorita ya te toma hasta media hora, 45 minutos. Cualquier actividad, por más sencilla Cotidiana, que porque estamos sea, hablando de por lo más cotidiano. cotidiano, ¿sí? Manejar, caminar, ir a la tienda o regar las plantas, ver qué tan despacio lo estás haciendo. Y me imagino que eso involucra por el hecho de que pierdes la concentración. Sí, porque Sí. estás desconcentrado, Entonces te exactamente. empiezas a desconcentrar y en lugar de estar aquí haciendo lo que debes de hacer, así como que empiezas a divagar, empiezas a perderte y se te va el tiempo. Entonces es ahí donde empiezas a Anotarlo. bajar el ritmo. Entonces, la número 1 sería, hace las cosas despacio. La número 2 es la siguiente. Su futuro le parece sin esperanzas. Fíjense, su futuro le parece sin esperanzas. Sí, Mm, exactamente, porque la persona ahí ya empieza así como que la clásica, la vida no vale nada. Y dices tú, bueno, o sea, a lo mejor ahorita porque te pasó algo, dices tú, ya no quiero saber nada de nadie, quiero estar en la punta del cerro. Hay que ver con qué frecuencia decimos Más que eso todo, o exactamente. deseamos estar alejados de todos. Entonces eso nos marca una pauta muy importante en el sentido de que qué tanto estoy esperando yo seguir avanzando en esta vida. Sí, porque yo creo que a todos nos ocurre que nos levantamos con mucho ánimo cuando tenemos esperanza, o sea, y Ujú. simplemente desde que nos acostamos pensando, qué padre, mañana tengo que hacer tal cosa, voy a ir a clases de baile, voy a ir a caminar, voy a empezar un trabajo nuevo, voy a salir con una persona, una amiga, un amigo, voy a ir al cine, o sea, pero Revisas tus planes. eso ya te está dando un plan de vida donde tú ya estás lleno de esperanza. Así es. Pero si, por ejemplo, tú ni siquiera piensas de que le agradeces a Dios, al ser superior, lo que viviste este día y ni siquiera piensas lo que me puede esperar mañana, pues a ver, A ver si amanezco. a ver si amanezco, a ver qué Dios quiere. No, eso está significando que no hay esperanza. Que lo Entonces, estás dejando a la deriva. su futuro le parece sin esperanzas. ¿No le parece? ¿Sí le parece? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Bastante? Exactamente. Entonces hay que ir marcando cuál de las opciones de respuesta es para cada una de las personas que nos estará viendo este día, ¿verdad? Así es. Bueno, la tercera es, fíjense bien, algo tan sencillo, Piliesta. Le cuesta concentrarse a leer. Sí. Mm. Sí, porque empiezas así como que a leer y te mueve acá una mosca y ahí vas. Ya te perdiste distrajiste. la Entonces, concentración. es una pauta. El hecho de cuando empezamos a perder concentración, como ahorita en la primera pregunta, que estamos haciendo las cosas más despacio, nos distraemos. Entonces no estamos enfocándonos, no estamos tampoco poniendo atención, no nos estamos concentrando y no estamos reteniendo nada de lo que estamos leyendo, te lo aseguro. Al momento en que le preguntes, oye, hazme un resumen de lo que leíste, la persona se va a quedar así con cara de what, ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, o sea, ¿qué leí? Entonces esa es una pauta de que si antes eras un buen lector, en el sentido
de que leías algo y podías resumirlo o podías decir de qué se trataba o entender las ideas que estaban escritas, estás bien. Y pues si eso ha cambiado, pues obviamente tienes que ir poniendo atención para las siguientes preguntas para ver en dónde puedes llegar a tener ahí algún problemita. Sí, sí, definitivamente de acuerdo. Bueno, la número 4 es: la felicidad y el placer parecen desaparecer de su vida. Sí, era lo que ¿Se estábamos fijan? platicando al principio, de que pierdes el interés por lo que antes te causaba gusto, te causaba relajación, un hobby, una actividad. ¿Cuánta gente, los señores, por ejemplo, les encanta andar en el fútbol con los amigos los sábados o los domingos? Ya cuando de repente dicen, ya no quiero saber nada de eso, entonces esto es un cambio muy Aguas. drástico. Es Ujú. algo que les gustaba y que ahorita ya no les está gustando. ¿Qué pasó? ¿Sí? O las señoras que les gustaba salirse a caminar, a irse a la danzoterapia, pintura, lectura, hay muchos círculos de lectura. Sí. Entonces dices, oye, cualquier hobby o actividad que hayas tenido, inclusive salirte a tomar un café con los amigos, con las amigas, que ya no lo quieras hacer, son pequeñas pautas que dices tú, ya no te causan alegría, cosas que antes sí. Entonces son cosas que tienes que poner atención. Y es así como que para ponerte a revisar en tu abanico de opciones, que sí, que no, o que también sigues estando. Porque hay veces que no es de que te deje de gustar algo, sino que creciste y ya cambiaste de uno por otro. Entonces eso no es ir para atrás, es simplemente que creciste. Sí, es diferente, Exactamente. eso sí es muy importante lo que Pili comenta en este punto, porque por ejemplo, si yo dejé de ir a clases de canto, Uh-huh. pero por ejemplo, porque me enfermé de la garganta o porque no tuve tiempo, porque estoy haciendo otra cosa, Uh-huh. no quiere decir que estés deprimido. Así es. Tiene que ver con lo que a ti te apasiona, con lo que a ti te gusta. Sí, porque los gustos van cambiando, conforme uno Así va es, cambiando, va creciendo. Algo que tenemos que tener bien presente es de que el cambio es el único constante que tenemos en la vida. así Entonces, es. así como nos gusta hoy leer, a lo mejor mañana ya no me gusta leer, me gusta más el cine, ¿sí? Pero no por eso quiere decir que vayas en una línea de depresión porque ya no lees. No, así Simplemente es. cambiaste de un hobby, ¿sí? Ujú, Pero hay que definitivamente. poner atención. Sí, aquí por eso te da la pauta de no, poco, moderadamente, bastante, mucho o muchísimo. Ujú. Sí, porque por ejemplo, si alguien dice, la felicidad y el placer parecen desaparecer de su vida, y dice alguien, pues a mí me ocurre mucho eso, Sí, pues es un foco rojo, ¿verdad? O claro. sea, aguas, ¿qué está Porque pasando? inclusive el placer de estar con tu familia ya no es para ti un placer, ya no es un gusto. Es una Entonces ya, obligación, por sí, ejemplo, es una obligación. ya te pone de malas, te causa desánimo, ya no quieres convivir con ellos. Eso es un foco rojo que hay que poner Sí, atención. sí, definitivamente. eh, este test es muy sencillo, pero yo creo que es muy revelador. Pregunta número 5. Esta pregunta también se me hace bien, como muy esclarecedora. ¿Le cuesta tomar decisiones? ¿Le Ujú. cuesta trabajo tomar decisiones? O Sí, sea, esa es una pauta muy importante cuando súper, estás empezando a tener ese súper. problema o O ya cuando ya lo lo tienes traes, o instalado. cuando ya lo traes Exactamente. instalado. Pero aquí, por ejemplo, no tiene que ver con decisiones súper trascendentales en la vida que todos las hemos vivido, ¿no? O sea, por ejemplo, si fuera de que porque me quiero casar, o sea, pues ya has decidido que te quieres casar con X, con tu pareja, con tu novio o novia. Pero aquí, por ejemplo, bueno, se refiere precisamente porque eso es algo que como que pues es para el resto de mi vida. Bueno, Así esa es la es. intención, al menos Ujú. cuando nos casamos pensamos que es para toda la vida. Entonces, no se refiere a ese tipo de decisiones, sino a la decisión Ujú. del diario vivir, del el que algo tan sencillo como que, por ejemplo, ¿Qué me eh, pongo? ándale, por ¿En qué me ejemplo, pongo? O sea, me pongo falda, me pongo pantalón, me pongo este color, me pongo este. O voy o no voy a salir, o voy a hacer o no voy a hacer algo. Le tienes que pedir permiso, hasta a veces suena hasta como pedir permiso a alguien, sí, sí, ¿sí? sí, Y si entonces, alguien no te dice, oye, sí está bien, hazlo, tú no te mueves, porque ujú, no tienes esa confianza en ti confianza mismo. en ti mismo de que estás haciendo lo correcto. Sí, entonces algo tan sencillo como que a mí me gustó mucho este test porque no es lo habitual que pongamos atención a estas preguntas.
No, porque es el día a día y tú piensas que es normal. Sí, o sea, como que se puede ir instalando. El detalle de la depresión es que se puede ir instalando de una manera tan paulatina, Pili, Sí, tan tan sutil, sutil, sí. que puedes no darte cuenta y es donde viene el problema. Como con la mamá de las muchachas que ahorita mencionabas, o sea, ya Ándale. es así mi mamá. Y dices tú, Sí, pues no. ha sido así, pero no es su deber ser. No, y aparte yo la conocí a la señora cuando salía, iba a jugar lotería, Lotería. Paco, con las vecinas que tenían Ujú. un club, o sea, sí me explico. Entonces, bueno, la número 6 es, ha perdido el interés por las cosas que eran importantes para usted. Volvemos ¿Se fijan? O a ser sea, un poquito redundantes, pero es cierto. lo que pasa es que sí, si se fijan, como que tiene mucho que ver una pregunta con la otra. Sí, Pero la intención que tiene es para que si no la entendiste de alguna forma, por lo mismo que ya estés deprimido, te la presentamos de otra forma para que te caiga el 20. y algo bien importante, cuando estamos en este proceso, nosotros mismos nos negamos. Así como Sí, que, no, eso no es cierto, yo no ando en eso. Pero te llega la pregunta de otra manera y ya no tienes manera de negarlo. te pesca, ¿Sí? como quien dice, desprevenido, De ¿no? curva y de bajada, como dicen. Entonces, Ujú. y no es tanto de que te pesquen en curva y de bajada para que lo aceptes al final, sino de que tengas la sensibilidad y te tengas tú mismo la honestidad Más de que todo. aceptarlo, de que estás sufriendo un problema, un proceso que no es el más sano, ¿sí? Y Así que es. puedes llegar a tener ya una luz de que dices, oye, necesito hacer algo y ya te puede dar la pauta para que te puedas acercar o a un grupo de ayuda o con un psicólogo o ya más fuertemente, dependiendo de cómo respondas a las preguntas, hasta con un psiquiatra, ¿sí? Sí, 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 definitivo. Bueno, la pregunta número 7 es, esta como que es bien directa. ¿Se siente triste, deprimido y desgraciado? Uy, ¿qué canciones escuchas? Hay muchas Ándale, por veces de lo ejemplo, que eso, escuchamos, eso. ¿sí? Refleja mucho lo que estamos sintiendo. Sí, nuestro estado de ánimo. Sí, sobre todo como nos dice el doctor Erasmo, cuando te afecta la letra de las canciones que estás oyendo, entonces ahí vas en ese mismo canal. Si estás cantando, con todo respeto, ¿verdad? De las de Paquita, las del barrio, de la otra Jenny chica, Rivera. de Jenny Rivera, entonces dices tú, ¿qué estás oyendo? O sea, y O si nada hay más son las que muchas, estás cantando o escuchando, exacto, porque por ejemplo, si estás en una reunión, en una fiesta, en un cantas de karaoke, pues todo. cantas de todo, Sí, ¿no? eso Pero si tu definitivamente. diario escuchar son de córtate las venas, ¿verdad? Pues, ¿qué está Eso, pasando? exactamente. No, y acuérdense algo, o sea, nosotros somos programables de manera auditiva. Nuestra voz es la que más nos programa. Y aparte, si la estamos escuchando, se nos ocurre empezar a cantarla, ahí les encargo, ¿verdad? Entonces, no es lo más adecuado. Es un ejemplo, por ejemplo, ahorita sea de la música, Ujú. pero no nada más eso te puede llegar a hacer sentir triste, pero es un reflejo, ¿sí? De tu Sí, estado de ánimo, también definitivamente. de qué color estás vistiendo, si te sigues arreglando como te arreglabas antes o no. Eso también dice Sí, mucho ese de es la otro persona, ejemplo muy, ¿sí? muy claro, ¿no? Sí, porque a veces que una personita tú la veías que se bañaba, se vestía coordinado, anduviera como anduviera informal o para el trabajo, ¿sí? Pero se veía bien, se veía estético y de repente empieza a bajar ese arreglo personal, Así ¿sí? es. Entonces eran pautas que también reflejan nuestro estado emocional de tristeza. Definitivo. Pero bueno, vamos a una pausa, Pili, ¿qué te parece? Sí, Y para ahorita continuamos al continuar. regreso. Gracias.
Bienvenidos, continuamos, Pili. Fíjate que la pregunta que sigue puede ser como contradictoria, o sea, puede parecer como que no es un síntoma de una depresión. Sin embargo, la pregunta es, ¿se siente inquieto y no puede relajarse? Bueno, es que es parte de, o sea, porque si nos vamos un poquito antes de lo que caes en depresión, ¿sí? Es el estrés, la ansiedad y después la depresión. Entonces, si tú estás ya en un proceso de que estás bajo estrés, pues ya tu estado de ánimo empieza a cambiar en el sentido de que vas a estar alerta, pero no en el buen sentido de la palabra, estar excitado, por así decirlo, en cuanto a la tensión. Esa tensión obviamente no te va a permitir tener tu conciliación de sueño normal. Eso te va a empezar a causar problemas, te va a empezar a causar ansiedad y ya cuando es más severo, pues te lleva hasta la depre. Por eso la pregunta, si estás teniendo trastornos... Y no te puedes relajar. Sí, exactamente. Qué tremendo, ¿verdad? Porque creo que, si te fijas, las preguntas son muy sencillas. Sí. Pero son muy claras. Exactamente, de hecho... Entonces, ahorita, si la persona es honesta en contestarlas, le va a ayudar mucho. Sí, claro, porque el simple hecho de no poder relajarte, eso ya te está cortando tu capacidad de disfrute, de disfrutar una actividad que antes disfrutaba. ¿Por qué? Porque tu mente ya está en otra parte, porque está estresada, porque está preocupada, porque está ocupada en otra cosa, que no es en el aquí y en el ahora, ¿sí? Y eso afecta mucho en el corto y en el mediano y en el largo plazo, porque te afecta a ti primero como ser humano y después va afectando tu entorno familiar y después más allá. Ahorita que tú mencionabas que en consulta si nos toca recibir a mucha gente, y si nos vamos desde la base de que todas las emociones, cuando no son trabajadas, aceptadas y cerradas, se van transformando en un síntoma físico, hasta una enfermedad. Todo lo no expresado. Exactamente. Entonces todo eso nos va a ir pegando paulatinamente, si no aquí, en 15 años. Entonces, si ahorita tú tienes la honestidad de decir, oye, pues sí es cierto, no me estoy sabiendo relajar, me tengo que tomar té de manzanilla, o pastillas, o jarabe de pasiflora, o pastillas químicas para dormir. Más severas, exactamente. Ya eso está hablando de que no estás en un estado regular o adecuado. Entonces, es nada más honestidad por parte de uno. Sí, hay que ser honestos. Pregunta número 9. Pregunta bien interesante. ¿Se siente cansado? ¿Cansada? Y eso no es cansancio normal después de una actividad, es despertar y sentirte cansado. Esa es la forma de la pregunta, de que dices, oye, estoy aquí sentado, estoy tranquilamente, aparentemente, y de todas maneras me canso de caminar, no sé, en el centro, que antes lo disfrutaba y caminaba de lado a lado sin problemas, ahorita ya no puedo caminar ni 2 cuadras. Ese tipo de cansancio es el que nos está preguntando que si lo sentimos, porque sería ilógico que si, por ejemplo, yo ahorita me voy a caminar, pero ya como ejercicio, o a trotar o a correr, no me sienta cansada. Obvio. O sea, no se refiere a eso. Es algo normal. Se refiere a lo que decía Pili, o sea, de que, por ejemplo, al despertar cuando la persona pasó la noche relajada y resulta que no está relajada al despertar y está cansada, eso no es normal. Exactamente. Esta pregunta se encadena con la anterior porque no te estás relajando. Entonces, al no estar relajado, obviamente vas a estar cansado. Y si no tuviste una honestidad en contestar la anterior, con pues esta es la que te va a ya amarrar la certeza de que dónde estás, para dónde estás yendo. Sí, pues yo creo que más que todo es eso, ¿no, Pili? Que, por ejemplo, la ventaja que tiene es que este test lo pueden contestar cada persona en su casa. Y nadie va a ver tu resultado, digo. A final de cuentas es que a ti te esté dando la orientación para aceptar lo que estás viviendo. Así es, porque en muchas ocasiones piensas que es el día a día, lo cotidiano, y que dices tú, ya es normal el estrés. No es normal el estrés, ni la ansiedad, y mucho menos la depresión. Así es, entonces hay que tener mucho cuidado. La pregunta número 10. ¿Debe hacer un gran esfuerzo incluso para las cosas más sencillas?
va junto con la anterior. O sea, si se van fijan, siendo vienen de la una mano. cadenita. Sí, si se fijan, porque son de la mano. si no estás respondiendo una porque no has tomado conciencia, pero ya respondes que sí en esta, entonces ya es parte de ir aceptando o identificando, ¿verdad? Que traes ahí puntitos de alerta. A lo mejor ya no todavía rojos, pero sí de alerta en el cual tú tienes que poner un poquito más de atención. No es normal que te cansen las cosas cotidianas. Las cosas sencillas, de alguna manera. Esta pregunta que sigue creo que también es muy reveladora. ¿Se siente culpable y cree merecer un castigo? Tin, tin, tin. ¿Cuánta gente por culpa se desgasta? Sí, es mucha. O sea, y es el sentido de culpa. Muchísima gente. Y con todo respeto de quien hace oración, hay oraciones que dicen, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces dices, oye, ¿hasta dónde? Ahí te están eximiendo de eso, ¿sí? Pero, ¿cuánta gente se la queda con mi cruz del día a día? Dices tú, ahí se la pasan sufriendo, y no se trata de eso, sino de que tengamos que aceptar que hay cosas que están en nuestro control y cosas que no están en nuestro control. Sí, o sea, yo creo que aquí tiene mucho que ver con errores que podemos cometer, pero depende del enfoque que le demos. O sea, todos nos equivocamos, no hay seres perfectos. Nadie. Somos perfectibles, pero de ser perfectible a ser perfecto son dos cosas completamente diferentes. Y entonces, es una situación bien diferente que un acontecimiento que no resultó como tú esperabas, lo puedes catalogar de dos maneras, o como un error o como una lección. ¿Sí? Y un gran aprendizaje. Donde o nos echamos la culpa o decimos, ok, me equivoqué, no fue lo correcto, tengo que cambiar de camino y aprender qué fue lo que hice para no repetirlo. ¿Sí? Y ahí es donde se convierte en lección. Y nos empezamos a quitar ese cargo de conciencia que es una culpa, que no debería de ser. Así es. ¿Sí? Definitivamente, yo creo que son preguntas que pues no nos las hacemos cotidianamente. No, y como es cotidiano el echarse la culpa, a veces hasta por el mal humor de otra persona dices, oye, no es tu culpa, cada quien es responsable de lo que estamos sintiendo, de cómo estamos reaccionando ante las situaciones, y la culpa también es una reacción ante situaciones que a veces no tenemos nosotros control. O sea, que se pierde el control. Sí, por ejemplo, muchas mamás, con todo respeto porque tú eres mamá, se echan la culpa de que el hijo o la hija salieron embarazados antes de que pudieran decir tengo novio o novia. Entonces lo sienten como si fuera su culpa. Y dices tú, oye, no, tú ya lo educaste, tú ya lo hiciste lo mejor que podías, como tú dijiste, nadie es perfecto y somos perfectibles, nadie te enseña aquí a ser papá. ¿Sí? Entonces es algo con lo que no es justo que estés cargando, por ejemplo, de una culpa. Sí, exactamente, no, y no se vale. Aquí vamos a tener que parar, Pili, porque llegamos hasta la 11, son 18, pero bueno, ya tenemos tema para continuar la otra semana, y sobre todo para orientarlos de cómo darse una idea con los resultados del test. Sí, así es. Lo vamos a dejar pendiente, hagan una pausa por ahí. Queremos invitarlos los sábados, les recordamos, de las sesiones de Alas para Vivir. Son los sábados de 10 a 12:30 en Abasolo 871, ¿verdad? Abasolo 871, aquí en el barrio antiguo, entre Doctor Cos y Diego de Montemayor. Aquí estamos a partir de las 10 de la mañana, aquí empezamos a esa hora. Nada más les encargamos que vengan con ropa cómoda, que traigan con qué escribir, con qué anotar, para que puedan tomar nota de lo que les resulte interesante. Y las personas que estuvieron hoy en el programa siguiéndonos y detectaron que algo de esto pudiera estarles afectando, dense la oportunidad de venir, porque estamos tratando temas en el cual aquí te vamos a ayudar a que tengas las herramientas para que tú solito puedas ir descubriendo qué es lo que te está fallando, qué es lo que estás flaqueando o que antes te funcionaba y ahorita ya no, y puedes llegar a encontrar tú mismo tu camino para que puedas cambiarlo y mejorarlo. Claro, es gratuito. Exacto. Estos talleres son gratuitos, el requisito es que la persona ya tenga 13 años de edad, que venga por su propia voluntad. Voluntariamente. Y
ojalá y nos puedan acompañar. Un saludo a todos mis sobrinos, sobre todo al que me mandó saludar ahorita, cosita. No sé, bárbaro, algo quiere. Algo quiere su sobrino, algo quiere. Pero entonces es un placer, Pili, como siempre, Igualmente, compartir este Lolis. espacio Muchas contigo. gracias. Nos vemos mañana Con el favor de Dios. en el espacio, en el taller. Reciban muchas bendiciones. Los esperamos el siguiente programa. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Severa, cuando es leve, a veces no nos damos cuenta porque seguimos siendo funcionales. Sí. Entonces, dices tú, pues es que ya no me interesa ir al cine, ya no me interesa jugar fútbol, ya no me interesa hacer esto. Y son pequeños cambios que vamos haciendo en nuestra vida cotidiana. Así y es. no nos damos cuenta que son pequeñas señales también de que podemos estar iniciando en una depresión que se pudo haber originado por un duelo, a lo mejor no bien manejado, ¿sí? Entonces, no resuelto. Exactamente, no resuelto, que puede ser por muchísimas cosas, o sea, una amistad, una relación de pareja, una pérdida de un familiar. Una pérdida de un trabajo. De un trabajo, exactamente. Son tantas cosas. Hasta un cambio de ciudad nos puede llegar a desencadenar una depresión y a veces ni cuenta nos damos, simplemente estamos en la situación, por ejemplo, cuando es un cambio de ciudad, es que no me siento a gusto, no me gusta, es que yo no soy de aquí y empezamos así a bloquearnos y a negarnos y no nos damos cuenta que podemos estar ya en una curva descendente, ¿verdad? Que nos puede causar más daño. Así es. Definitivamente, bueno, vamos a iniciar comentando con ustedes. La depresión viene de la palabra deprecio, del latín deprecio. Y deprecio quiere decir abatimiento, sufrimiento, melancolía, o sea, tristeza. Tristeza. Entonces la depresión pues es una persona que tiene un estado de ánimo triste, desanimado, apático, abatido. Y finalmente aquí lo interesante, Pili, es que una de las, bueno, eso te da tristeza porque implicó muchas situaciones, muchas cosas para llegar a un punto de ruptura y dices tú, es una desilusión, es un dolor, es algo que dices tú, ya no va a seguir, ya no lo vas a seguir viendo por determinadas circunstancias. Entonces, si, vamos a poner un ejemplo, si fuera una traición, que tú confiaste en esa persona y esa persona fue y dijo lo que tú le confiaste más adelante, pues es una traición y en muchas ocasiones, a veces la más común, de terminar una amistad, ¿sí? Así es. Entonces, dices, eso duele, y es como lo mencionamos ahorita, va a doler un determinado tiempo. Y nos da tristeza, claro. Lloras, claro. Inclusive te enojas, despotricas, te encierras, así como que eres tú, tampoco quieres ver a las demás amigas, ¿sí? Ahí normal. Lo importante sería que reconozcamos que nos está doliendo, que nos está afectando, porque si yo lo reconozco, ese es el principio para poder salir de una depresión. Sí, pero si yo, por ejemplo, digo, no, es que a mí no me da tristeza, total. Que se vaya a la porra. Exactamente, o sea, pues a la porra. Pues no es cierto, ¿verdad? Porque, sobre todo, como decías tú ahorita, a mí me tocó vivir el año pasado una situación así con una amiga a la que yo quería mucho. Bueno, la sigo queriendo, pero ella por un malentendido de una cuestión me pidió mi servicio médico, una opinión de su abuelita. Y incluso quería otra opinión aparte de la mía, fue un geriatra y ella al final quería que nuevamente fuera, yo no pude y no lo entendió y dio por terminada mi amistad cuando a mí lo que me dolió fue que, oye, pero pues si no la ofendí, claro, no la traicioné, como decías tú ahorita, no la traicioné, pero para ella fue una ofensa, me volvió a hablar porque necesitaba que le regresara un libro que tenía, porque me di cuenta, ya le regresó el libro, fue a mi casa. Y desde ahí yo le seguía mandando mensajes, ¿cómo estás? Nada. Cortó la amistad. Acepto que a mí me dolió, acepto que yo me puse triste, pero unos días, porque para mí era una oportunidad de ver, bueno, la regué, déjame ver. No, yo no la regué, yo no fui a ver a su abuelita, que finalmente falleció, porque no pude. Entonces dije, bueno, pues no me sirve esta situación, reconozco que me dolió, pero yo no puedo seguir enganchada. Entonces solté y la dejé ir y la bendije, a la fecha la sigo bendiciendo. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, como que tiene mucho que ver esto que platicamos ahorita, con lo de que tristeza, melancolía, todos lo tenemos. El problema es cuando te empieza a afectar en tu vida cotidiana para comer, para dormir,
para estar motivado, ¿no? Para bañarte. Simplemente, O sea, exactamente. A veces que la gente no quiere ni siquiera levantarse de la cama para darse un baño. Entonces ya cuando eso ya empieza a entorpecer tu vida diaria. Sí, fíjate que es bien, bueno, no extraño, sino más bien raro. Porque, por ejemplo, yo tengo unas personas que conozco que su ma- Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un programa más de Alas para Vivir, sanando el alma entre amigos. Soy la doctora María Dolores Cerda Ruiz, es un placer. El día de hoy me acompaña Pili Elizondo. Pili. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? tardes a todos. ¿Cómo están? Muy bien, ¿tú? Bien, también gracias a Dios. Lista para platicar. Hoy tenemos un tema, ¿cómo les voy a decir, Pili? Como digo siempre. Muy interesante. Siempre digo lo mismo, pero pues que sí está bien interesante, ¿a poco no? Pues es que son temas de actualidad, entonces Sí. es algo que nos va a ayudar a todos de que si no lo tenemos uno, pues podemos detectar si alguien más lo tiene, alguien que esté cercano, alguien que queremos y que podamos Exactamente. ayudarlo de alguna manera. Exacto, entonces el día de hoy, comentando con Pili fuera de cámaras, le sugería y estuvimos de acuerdo en que en el día de hoy vamos a comentar sobre un test que es precisamente para detectar, primero, pues si hay depresión, y luego si es una depresión leve, moderada, severa, y sobre todo, de antemano comentamos que el test Pili no es una cuestión definitiva, es para orientar a la persona. Sobre todo creo que en muchas ocasiones la persona que tiene una depresión es la que menos se da cuenta que la tiene. Es correcto, y en muchas ocasiones, como la depresión, como tú lo mencionabas, va desde leve, moderada, hasta... De hecho, viene una de las preguntas del test que les vamos a preguntar, pero tiene que ver porque normalmente la tristeza y la melancolía son estados de forma natural que todos vivimos, o sea, Y es perfectamente es normal. completamente normal vivirlos. Y duran a veces hasta 15, 20 días, a Así veces es. un poquito más dependiendo de cada quien y qué tan fuerte haya sido la situación. Pero Definitivo. ya cuando se empieza a extender, como hemos estado diciendo, ya cuando se extiende es cuando ya nos empieza a afectar en nuestro día a día. Sí, Entonces es ahí. esa es una de las cosas que considero yo muy interesantes, porque como bien dice Pili, si por ejemplo una persona, por decir algo, tú mencionaste ahorita el ejemplo de ir al cine, que por ejemplo a mí es algo que me gusta mucho, a ti Sí, también, me encanta. y que por ejemplo la persona diga, no, pues ya no tengo ganas de ir al cine, ya no tengo ganas de ir a caminar, o sea, son ya focos donde la persona necesita estar más alerta. Entonces, no está mal, por ejemplo, también otra cosa muy interesante, muy importante es que cuántas veces, Pili, hay un motivo para que tú estés triste, o sea, Sí, hay un motivo real por el que tú estás triste. claro. La cuestión es, por ejemplo, simplemente lo mencionamos hace un momento, ¿quién que ha perdido la amistad de una pareja o un amigo amiga, se perdió la amistad, ¿a quién no le ha dado tristeza?